podamos, Señor, estar delante de tu presencia agradándote. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestras maldades, perdona nuestros pensamientos, perdona nuestras actitudes, Señor. Padre, tú sabes que por causa del pecado estamos en esta situación, Señor. Así que en esta hora vamos a hablar un poquito, Señor, de un tip de salud para que podamos nosotros entender, Señor, que no solamente has dejado a los doctores o les has dado sabiduría a los doctores, sino también lo que tú has dejado en esta tierra para nosotros poder curarnos, que son tus plantas medicinales, Señor. Gracias, Padre, porque siempre tú eres el doctor de doctores, Señor. Tú eres el médico de médicos, Señor. Y tú sabías, porque tú nos hiciste y sabes qué es lo que nuestro cuerpo puede resistir. Tú sabes, tú nos hiciste y sabes qué es lo que nuestro cuerpo puede, Señor, con qué cosas puede curarse, Señor. Así que gracias, Padre, por toda la medicina natural que has dejado. Gracias, Señor, solamente pone en nosotros entendimiento y sabiduría para poderlos usar, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la palabra de Dios dice en el libro de Levíticos, capítulo 18, versículos 26 y 28. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. La práctica de abominaciones, incluyendo, hermanos, el comer carne o de animales, es abominación, y beber bebidas intoxicantes traerá consecuencias de que la tierra vomitará a sus moradores, y como lo hizo con los cananeos y con los sodomitas y con los antidiluvianos. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, no caer en estas abominaciones, porque todo lo que nosotros hagamos mal es abominación para Dios. Dice que por la desobediencia en la dieta de Israel sufrió en este periodo del cautiverio, el primer cautiverio principalmente profetizado por Isaías, que afligido por Asiria sobre Samaria e Israel en el año 722 a.C. El segundo cautiverio, principalmente profetizado por Jeremías, fue afligido por Babilonia sobre Jerusalén y Judea en el año 586 a.C. En el cautiverio babilónico, el templo además fue destruido y quemado en Jerusalén. Los israelitas y judíos fueron muertos a espada, por hambre, por pestilencia, y los que sobrevivieron el sitio y la guerra eran vendidos como esclavos. ¿Se acuerdan del mensaje de esta mañana? De eso nos está hablando también, hermanos. Porque cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo que el Señor era que ese pueblo limpiarles sus cuerpos, porque ellos estaban acostumbrados a comer en Babilonia, y ustedes saben qué es lo que en Babilonia se comía, ¿verdad? Y el pueblo de Israel estaba contaminado de tal manera que la intención de Jesús, la intención de Dios fue sacarlos de ahí para poder limpiarnos e desintoxicarles el cuerpo. Eso es lo que quiere hacer con nosotros también, hermanos. Y si nosotros obedecemos, dice que Dios nos va a bendecir y nos va a sanar. Así que en esta tarde yo les voy a hablar un poquito sobre la diabetes. Quizás ya lo hemos repetido, pero dice que por la repetición viene el aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué es la diabetes, hermanos? ¿Cuáles son los diferentes tipos de diabetes?
¿Qué tan frecuente es la diabetes? ¿Quién tiene más posibilidades de sufrir diabetes tipo 2? ¿Por qué problemas de salud puede tener las personas con diabetes? ¿Qué problemas de salud pueden tener las personas con diabetes? La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de la glucosa en la sangre, también conocido como azúcar en la sangre, es demasiado alto. La glucosa en la sangre es la principal fuente de energía que proviene de los alimentos. La insulina, una hormona que produce el páncreas, ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para usarse como energía. Algunas veces el cuerpo no produce suficiente o no produce nada de insulina o no la usa adecuadamente. Y la glucosa queda en la sangre y no llega a las células. Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas de salud, aunque la diabetes no tiene cura, hermanos. La persona con diabetes puede tomar medidas para controlar su enfermedad y mantenerse sana. A veces las personas cuando tienen diabetes dicen que tienen un poquito de azúcar alta o que tienen prediabetes. Estos términos nos hacen pensar que las personas realmente no tienen diabetes o que su caso es menos grave. Sin embargo, hermanos, todos los casos de diabetes son ¿qué? Graves. Así que con la diabetes no se juega. La diabetes es grave. Es una enfermedad que no tiene cura, pero si usted se controla su diabetes, va a tener un control y no va a padecer mucho porque la diabetes mata a las personas. ¿Cuáles son los diferentes tipos de diabetes? Los principales tipos de diabetes son tipo 1 y tipo 2. Y la diabetes gestacional, hay otra, son 3 tipos, pero es la gestacional es de las mujeres embarazadas, cuando las mujeres están embarazadas. Dice que la diabetes tipo 1 en el cuerpo no produce insulina porque el sistema inmunitario ataca y destruye a las células del páncreas que la produce. Entonces, cuando usted no tiene insulina en su cuerpo, es porque su páncreas ya no está funcionando. Ya no produce la insulina que nosotros, porque naturalmente la insulina que nosotros producimos la produce nuestro cuerpo. Si su páncreas no produce la insulina, está padeciendo de diabetes tipo 2. Tipo 1, perdón. Dice, por lo general se diagnostica la diabetes tipo 1 en niños, adultos, jóvenes, aunque puede aparecer a cualquier edad. Las personas con diabetes tipo 1 tienen que usar insulina todos los días para sobrevivir. Es la más peligrosa, yo creo, porque es la que no produce la insulina. Y tiene que estar inyectándose la insulina cada día. Si usted no se inyecta la insulina, se ve grave y le puede dar un ataque cerebral. ¿Por qué? Porque las células, ya su páncreas ya no está produciendo la insulina. Entonces no tiene insulina. La diabetes tipo 2. Con la diabetes tipo 2, el cuerpo no produce o no usa insulina adecuadamente. La diabetes tipo 2 puede aparecer a cualquier edad, incluso durante la infancia. Sin embargo, este tipo de diabetes se presenta con mayor frecuencia en las personas de media edad y en los ancianos. Este es el tipo más común de diabetes. ¿Cuál es la diabetes gestacional? La diabetes gestacional afecta a algunas mujeres durante el embarazo. ¿A quiénes de ustedes les dio diabetes cuando estaban embarazadas, las hermanas? ¿A usted le dio diabetes? ¿Y a usted también? Wow. Ok, voy a seguir leyendo. Dice, la mayoría de veces este tipo de diabetes desaparece después de que nazca el bebé. Y es cierto, desaparece después de que nazca el bebé, porque a mí también me dio diabetes con Jason. Sin embargo, cuando una mujer
ha tenido diabetes gestacional, tiene más probabilidades de sufrir diabetes tipo 2. Más adelante en la vida, a veces la diabetes que se diagnostica durante el embarazo es en realidad diabetes tipo 2. O sea que cuando nos da diabetes en las mujeres, cuando estamos embarazadas, dice que no es la tipo 1 la que nos da, es la tipo 2. Otro tipo de diabetes. Otro tipo de diabetes comunes en esta enfermedad incluye la diabetes monogénica, que es una forma hereditaria de diabetes a la diabetes relacionada con la fibrosis quística. Ok, ¿qué tan frecuente es la diabetes? Para el año 2015, 30.3 millones de personas en los Estados Unidos, es decir, el 9.4% de la población tenía diabetes, más de 1 de cada 4 de estas personas. No sabían que tenían la enfermedad. La diabetes afecta 1 de cada 4 personas mayores de 65 años de edad. Alrededor del 90-95% de los casos en adultos corresponde a la diabetes tipo 2. ¿Quién tiene más probabilidad de sufrir diabetes tipo 2? Las personas que tienen más probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 son las que tienen más de 45 años de edad, antecedentes familiares de diabetes o sobrepeso, la inactividad física, la raza y ciertos problemas de salud, como la presión arterial alta, más afecta la probabilidad de tener diabetes tipo 2. Además, la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 es mayor si se tiene prediabetes o si se tuvo diabetes gestional cuando estaba embarazada. Aprendamos más de los riesgos de la diabetes tipo 2. ¿Qué problema de salud puede tener las personas con diabetes? Con el tiempo, los niveles de glucosa en la sangre causan problemas como enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, enfermedades de los riñones, problemas de los ojos, enfermedades dentales, lesiones en los nervios y problemas en los pies. Acuérdense que cuando tenemos diabetes, la diabetes afecta a todos los órganos. Afecta a la vista, usted se está quedando sin vista, afecta a los riñones, afecta a los órganos, hermanos. Y tenemos que tener cuidado con la diabetes, tenemos que cuidarnos, ante todo cuidarnos de la diabetes. Tengo 13 remedios caseros para bajar el azúcar naturales. El té de canela es uno, el carcajena es otro, el moringa, el condeamor, la salvia y pata de vaca son excelentes remedios naturales que podrían ayudar y controlar la diabetes debido a que posee propiedades hipogluciminantes que permiten regular el azúcar en la sangre. Sin embargo, es importante mencionar que el uso de estas plantas no sustituye los medicamentos para la diabetes recetados por el endocrinólogo, ni las recomendaciones nutricionales que hayan a controlar la glucosa en la sangre. Cómo preparar las comidas a la plancha o el vapor, consumir 3 a 5 porciones de frutas, vegetales por día. Ingerir también entre 25 a 30 gramos de fibra por día y realizar 3 comidas principales, 2 meriendas al día. Conozca, dice, con más detalles que puede comer un diabético. Un diabético no puede comer todo. Un diabético no puede comer toda la fruta que se le va a poner ahí. Tenemos que saber qué es lo que vamos a comer. Antes de utilizar estas plantas, dicen medicinales, para controlar la diabetes debe consultar a su médico tratante, debido a que si se ingiere en conjunto con los medicamentos para regular el azúcar en la sangre, podría causar hipoglucemia, ocasionando síntomas que debilitan
como debilidad, palidez y sensación de desmayo. Por lo general, en estos casos, el médico disminuye la dosis de medicina para evitar estos efectos. No se puede tomar la medicina natural cuando usted está tomando la medicina del médico, o sea, porque no podemos mezclar, no podemos tomarnos la medicina del médico. Usted tiene que estar seguro que va a tomar la medicina natural o va a tomar la medicina que el médico le ha dado, porque no podemos tomar la misma. Las plantas medicinales que pueden ser utilizadas para bajar el azúcar naturales son el té de salvia. ¿Conocen la salvia? ¿Sí? Es esta, miren, que tiene una florecita morada. Esa es la salvia. La salvia, cuyo nombre científico es Salvia officinalis, posee efectos hipoglucemiantes, ayudando a disminuir el azúcar en la sangre, ayudando a controlar la diabetes inclusiva y a regular el azúcar y la prediabetes. Conozca otros beneficios del té de salvia. Modo de preparar. ¿Cómo usted lo va a preparar? Dice que va a colocar 2 cucharadas de hoja secas de salvia dentro de 250 miligramos de agua hirviendo y dejar reposar durante 10 minutos. Tomar hasta 2 veces al día. Cuando usted va a hacer el té, a veces nosotros tenemos la costumbre de poner una ollita, ¿verdad? Y echar ahí la hierba y que se hierva el agua con el té. Y eso no lo podemos hacer. Yo siempre lo hago así, pero me estoy dando cuenta que no. Cuando usted va a hacer su té, usted va a poner una taza de agua hirviendo y va a dejar caer las hojitas, o va a dejar caer el té ahí y lo va a tapar por 10 minutos. Porque si lo cocinamos, se le va a perder todas las propiedades y ya no va a ser un té. Entonces tiene que hervir el agua y poner una tacita y usted deja caer las hojitas ahí de té y eso lo va a tapar por 10 minutos y se toma su té. Depende qué es lo que va a hacer, se va a tomar de 3 a 2 veces al día. También el té de carqueja. La carqueja, cuyo nombre científico es Baccharis trimera, posee acción hipoglucemiante, ayudando a mantener estable la glucosa en la sangre. Sí, lo que necesitamos es que la sangre esté estable, la glucosa esté estable en la sangre. Esto debido a que posee acciones depurativas y antioxidantes. Vea otros beneficios de la carqueja. Modo de preparar o modo de preparación. Para preparar el té se debe colocar también 10 gramos de carqueja de 500 miligramos. Yo pienso que esta hoja es una hojita así, miren. Eso lo van a encontrar en las tiendas naturales. Aquí hay muchas tiendas que con el nombre lo van a encontrar. O lo pueden encontrar en Amazon también, el que padece de diabetes. Entonces lo va a preparar, dice que va a poner 10 gramos de carqueja de 500 miligramos en 500 miligramos de agua hirviendo, dejándola reposar también por 10 minutos. Se puede tomar hasta 3 tazas al día. No hay problema, usted puede tomarse hasta 3 tazas al día. Ok, hay otra medicina que es muy buena, y se llama el té pata de vaca. Pero no es la pata de la vaca, se llama así. La hojita. Y el té pata de vaca es este. La pata de vaca, dice pezuña de vaca o pezuña de buey, es una planta medicinal que posee una proteína que actúa en forma semejante a la hormona insulina en el organismo. Esta propiedad está comprobada en animales y es de amplio conocimiento popular, pero carece de comprobación científica en humanos. Pero esta planta es buena, es muy buena, porque claro, los doctores no le van a decir a usted que se tome medicina natural, porque si el doctor le dice a usted que usted se cura con medicina natural, ya no va a haber negocio para el doctor, ya no van a haber enfermos. Ya no van a llegar los enfermos ahí al doctor. Entonces no le va a decir te vas a curar con medicina natural. El doctor le va a dar la medicina. Claro, por eso. Pero entonces se le va a quitar el negocio al doctor. Pero nosotros, como Dios nos ha dado inteligencia y nosotros conocemos el mensaje y tenemos mucha luz,
Nosotros debemos ser sabios y practicar la medicina natural. Pues el doctor le va a decir, nunca vas a tener cura. Y le va a dar medicina hasta que usted viva. Y a veces la medicina va matando poco a poco a la persona. ¿Ve? Porque si no le daña una cosa, le daña la otra. Y así va en cadena, dañándole el sistema al cuerpo. Pero entonces, nosotros tenemos que dejarnos guiar por lo que el Señor nos dice, los consejos del Señor. Modo de preparación. Dice, añadir, estas son hojitas. Añadir 2 hojas de pata de vaca en una olla y agregue 1 taza de agua. Mantener a fuego lento hasta hervir durante 5 minutos. Esto sí lo va a hervir 5 minutos. Deje reposar y cuele y bebe todavía caliente, dice 2 veces al día. Esto se lo va a tomar, porque esto le va a producir insulina. Esto le va a producir insulina a usted. Bueno, entonces, ¿ustedes conocen el limón amargo? ¿Se acuerdan de esto? ¿No lo han visto con los chinos? Sí, pero le dicen, sí, se llama melón amargo. Sí, esto es también buenísimo. Es como un pepino, pero ese no se cose, ese se come así. Pero en ensalada usted lo puede picar, es amargo, porque es amargo. Nosotros estábamos probando con una persona que teníamos ahí, que le estábamos curando de la diabetes, pero era amargo y la persona no quería comérselo. Hay en cápsulas, ¿verdad? Bueno, pues es mejor, porque es más fácil para tomarlo, pero se lo puede tomar en té. Dice que el té dice es el condeamor, pero se llama el condeamor o melón amargo, tiene 2 nombres, cuyo nombre científico es Memorica charantía. Tiene acción hipoglicemiante, lo que significa que baja la glucosina sanguínea naturalmente. Sí la baja naturalmente. Conozca otros beneficios. Bueno, modo de preparación. Colar 1 cucharada de hoja seca de melón amargo. Esto va a ser en hoja, pero si usted se lo quiere comer así, se lo va a comer así como ensalada. De hoja de melón amargo y en 1 litro de agua hirviendo, deje reposar durante 5 minutos, cuélelo y beba durante el día. Eso no le daña, se lo puede tomar todo el día, el melón amargo, pero en hoja. A mí se me hace que hay en las tiendas naturales, ahí buscando uno encuentra las hojas. Si hay en cápsulas, puede ser que haya en hoja también. La canela, el té de canela, hermanos. La canela dice ayuda al organismo a utilizar el azúcar haciendo que disminuya su cantidad en la sangre, ayudando a controlar la resistencia y la insulina y la glucosa en la diabetes. También es posible aprovechar las propiedades de la canela, colándola en el café como sustituto del azúcar, ya que le da un toque dulzón, inclusive colocando un palito en un termo con agua y bebiéndola durante el día. Usted le va a echar si usted toma café vegano, ¿verdad? Claro que no toma café ese, pero puede echarlo, en su termo, 1 rajita de canela y va a vaciar el agua y le va a echar su café, el café instantáneo, y lo va a dejar ahí, y eso no necesita de hervirla, porque eso va a soltar sus propiedades naturalmente, y eso le va a ayudar mucho también. Dice, modo de prepararlo. Para preparar el té de canela se debe colocar 3 palos de canela en una olla con 1 litro de agua, llevar al fuego medio hasta que hierva durante 5 minutos y a continuación apague y tape la olla hasta que esté tibio. Puede beber este té varias veces al día, ¿verdad? Ok, té de la planta de insulina. La planta Sisusis psicoides posee acción hipoglucémica que ayuda a controlar la diabetes y se conoce popularmente como insulina vegetal. También es esta. Estas son hierbas, las podemos conseguir en las tiendas medicinales, las tiendas de salud. Ahí las podemos conseguir.
Modo de preparación: colocar 2 cucharadas de insulina vegetal en 1 litro de agua, colocar a fuego medio hasta que hierva, retirar del fuego y dejar reposar la infusión durante 10 minutos, colar y beber entre 2 a 3 veces al día. Ok, también tenemos el té de la moringa también. ¿Quién conoce la moringa? ¿Usted conoce la moringa? Ah, bueno, el té de moringa también es bueno. Eso le va a ayudar bastante a la persona que tiene el diabetes. El té de moringa, dice la moringa, cuyo nombre científico es Moringa oleifera, es una planta que posee muchos beneficios. Uno de ellos es que posee un efecto hipogluceminante natural. Puede ser consumida en té, pero también existe en cápsulas. Modo de preparación: colocar 200 miligramos de agua en una olla a fuego medio hasta que hierva. Agregue 1 cucharada de 10 gramos de hoja de moringa, tape y deje reposar durante 5 minutos, lo cuela y se lo bebe. Y hay más, hermanos, pero por cuestión de tiempo, pues, ustedes saben que el tiempo vuela, ¿verdad? La manzanilla también es buena. Y todo, hermano, eso ayuda mucho. Y también el fenogreco. ¿Quién conoce el fenogreco? También usted. El fenogreco también es bueno para el diabético. El fenogreco también el fenogreco es conocido científicamente como Trigonella phoenum. Es una planta medicinal que tiene un fuerte efecto en el control de los niveles de azúcar en la sangre. Posee en sus semillas una sustancia activa conocida como hidroxilucina, la cual, según varios estudios, podrían aumentar la producción de insulina por parte del páncreas, lo que disminuye los niveles altos de glucosa en la sangre comunes en la diabetes. Y entonces usted va a hacer lo mismo. Va a poner asimismo, el fenogreco también podría retrasar el viciamiento del estómago, disminuir la absorción de carbohidratos y promover el uso de la glucosa por parte del cuerpo, disminuyendo la glucemia. Modo de preparación: colocar el agua y las hojas en una olla y dejar hervir por 1 minuto, apagar el fuego y dejar reposar por 5 minutos. Por último, lo retira las semillas, dejar entibiar y beber. Lo puede hacer con las semillas también, hervido. Así que el fenogreco también es mucho. Hay más información, pero será la próxima, hermanos, que yo se la doy. Traía también algo aquí sobre cuáles son los beneficios del azafrán. ¿Alguien conoce el azafrán? ¿Quién conoce el azafrán? ¿No? ¿Nadie? Es azafrán. Esto se da en España, o sea, bueno, aquí no sé si se da, pero esto se da en España. Pero será la próxima que yo les voy a decir qué beneficios tiene el azafrán y para qué sirve, ¿ok? Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y gracias por el tiempo. Hermano Freddy. Muy bien, gracias a la hermana por el tip de salud. Ahora ha llegado el tiempo a nuestro hermano Sergio, que va a compartir la palabra de Dios. Así que el tiempo es para él. Buenas tardes, hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Dios es bueno con nosotros, hermanos. Nos da informaciones de todo tipo, ¿verdad? De salud, en su palabra. Y vamos a seguir estudiando su palabra en esta hora, hermanos. Vamos a pedir la dirección de Dios para que Él sea el que nos dirija en el estudio de su palabra en estos momentos, hermanos. Todo aquel que pueda ir de rodillas, hermanos, vamos de rodillas.
Querido Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y nos has permitido y dado la bendición, Señor, de estar reunidos con el propósito, Padre, de glorificar tu santo nombre, Señor, de aprender de ti, Padre, de tu palabra. En esta hora suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, para que al abrir tu palabra, Señor, tú nos hables a través de ella. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu tome posesión de nuestras mentes y corazones, Señor, para poder, Padre, entender a cabalidad tu palabra, Señor. Te pedimos una bendición por cada hijo tuyo alrededor de este mundo, Señor. Cada alma necesitada, Padre, las ponemos en tus manos también, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en esta tarde vamos a tener un estudio. No es un sermón como tal, vamos a tener un estudio. Y este estudio, hermano, es acerca de un evento muy importante que se está llevando a cabo en estos momentos. Un evento en el que todos estamos metidos, hermano. Y vamos a descubrir y vamos a estudiar a través de la palabra que este evento, hermano, está en juego muchas cosas. Está en juego no solamente nuestra vida aquí en la tierra, sino la vida futura, hermano. Así que en esta hora vamos a estudiar, hermanos, lo que es el juicio investigador. Esta mañana se terminó una serie que fueron, ¿qué? El pastor terminó una serie de temas que son las 2300 tardes y mañanas. Vamos a ver este juicio investigador que tiene que ver con las 2300 tardes y mañanas también. Y vamos a hacernos varias preguntas, hermano. Este juicio, ¿verdad? Este juicio tiene que empezar en algún momento. Todo juicio tiene que empezar en algún momento. Este juicio investigador, hermano, ¿cuándo empezó este juicio? Daniel, vamos al libro de Daniel. Daniel 8, ¿verdad? Todo mundo conocemos ese versículo. Daniel 8:14, yo creo que hasta lo podemos recitar casi de memoria. ¿Hasta qué? Hasta 2000, ¿y qué? Hasta 2300 tardes y mañanas. Y luego el santuario, ¿qué? Será purificado. Mire lo que dice el libro de Historia de la Redención, el capítulo 53. En mi libro acá, es la página 397, 396 y 397, pero es el capítulo 53. Y dice así: así como los pecados del pueblo eran transferidos antiguamente en forma figurada al santuario terrenal por medio de la sangre de la ofrenda por el pecado, así nuestros pecados son, de hecho, transferidos al santuario celestial por medio de la sangre de Cristo. Y así como la purificación típica del santuario terrenal se llevaba a cabo mediante la remoción de los pecados que lo había contaminado, así la limpieza real del santuario celestial se cumplirá mediante la remoción de los pecados que están registrados allí. Esto requiere un examen de los libros de registro para determinar quiénes, por medio del arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo, están en condiciones de recibir los beneficios de su expiación. La purificación del santuario, por lo tanto, implica un juicio investigador. Esa obra debe realizarse antes de la venida de Cristo, para redimir a su pueblo, porque cuando Él venga, traerá su galardón con Él para recompensar a cada uno según sea su obra. Sigue diciendo:
Así los que siguieron la luz de la palabra profética vieron que en vez de venir a la tierra al término de los 2300 días, en 1844, Cristo había entrado en un lugar santísimo del santuario celestial, a la presencia de Dios para realizar la obra final de expiación preparatoria para su venida. Entonces, ¿cuándo empezó este juicio, hermanos? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó el juicio investigador? En 1844, hermanos, al final de las 2300 tardes y mañanas. Es cuando el juicio investigador empezó. Ahora, sabemos que el juicio ya empezó. Ahora, ¿cuántos van a pasar por ese juicio, hermanos? Eclesiastés, capítulo 3, versículo 17, que dice, vamos a ver si todos vamos a pasar por ese juicio. Y dice la palabra de Dios, Eclesiastés 3:17 dice, y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Entonces, ¿cuántos va a juzgar Dios? ¿Quiénes van a pasar por ese juicio? Todos, porque dice ahí, el justo y el impío pasarán por ese juicio. Entonces solamente en esta tierra hay dos grupos, ¿verdad? Los justos y los impíos. Y tanto los justos como los impíos tienen que pasar por ese juicio. Ahora, ¿por qué es necesario que aún los justos pasen por ese juicio, hermanos? ¿Ustedes han ido a algún juicio aquí, en esta tierra? ¿No? ¿En las cortes? Cuando tú vas a la corte y te están acusando de algo, aunque tú seas inocente, te tienes que presentar a la corte para ver si tu caso, cómo va a dar el fallo el juez, si eres inocente o eres culpable. No importa si eres inocente o culpable, te tienes que presentar a la corte para que el juez dé el fallo y mediante eso tú sepas, o el mundo entero sepa, o las personas que están involucradas sepan que tú eres inocente o eres culpable. De la misma manera este juicio, hermanos. Todos tenemos que pasar ahí porque mediante eso el universo entero va a saber quiénes son los justos y quiénes son los impíos. Ahora, aparte, hermanos, a ver, ¿quiénes son los justos y quiénes son los impíos? Hablando humanamente. Me refiero a las personas, nosotros, la humanidad, ¿verdad? Ahora, aparte de la raza humana, ¿será que habrá alguien más que será juzgado? ¿Dónde vamos a ver? Porque a veces nos van a hacer esas preguntas, y si nos preguntan, aparte de la raza humana, ¿va a haber alguien más que será juzgado? Vamos al libro de Judas. El libro de Judas solamente tiene un capítulo. Vamos al versículo 6 y a ver qué dice. Judas. Y dice el libro de Judas, capítulo 1, versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces vemos ahí también, hermanos, que no solamente la raza humana va a ser juzgada, también los ángeles caídos tienen que ser juzgados bajo la ley de Dios, para que el universo entero sepa que Dios es un Dios justo. Ahora, ¿cuántos grupos habrá en el juicio, hermanos?
¿Cuántos grupos habrá en el juicio? Ya hemos visto, ¿cuántos grupos habrá en ese juicio? ¿Cuántos grupos habrá en ese juicio, hermanos? 3. Son los justos, los impíos, ¿y quiénes más? Los ángeles caídos, ¿verdad? Ahora, ¿de cuáles esos 3 grupos, con cuáles esos 3 grupos va a comenzar ese juicio? Vamos a ver con la Biblia. Alguien dijo con los justos. ¿Dónde está en la Biblia? Porque nos van a preguntar eso, hermano. Nos van a preguntar eso. Si nos preguntan, si nosotros decimos que el juicio de Dios empieza por su casa, nos van a preguntar, muéstranos. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Y dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Entonces ahí vemos, hermanos, que ese juicio va a empezar ¿por quiénes? Por la casa de Dios. ¿Y quién es la casa de Dios? Todo aquel que cree en Jesús. Todo aquel que una vez profesó ser cristiano será juzgado, hermano. Ahora, ¿por medio de qué serán juzgados? En este caso, o sea, todos. Ok. Cuando uno va a un juicio, ¿verdad?, y te están acusando de algo, tienen que haber pruebas. Tienen que haber pruebas, tienen que presentar pruebas. En este juicio, de la misma manera, tienen que haber pruebas para que cuando cada uno de nosotros pase a ese juicio, tienen que haber las pruebas. En este caso, hermano, en el libro de Apocalipsis, si no me recuerdo, el capítulo 12, versículo 10, dice que el diablo es el acusador, el que nos acusa, ¿ok? Él nos está acusando, pero Jesús es nuestro abogado, el Padre es el juez, ¿ok? Entonces, tiene que haber alguna manera de que el diablo se esté agarrando, mira, este hizo pero Jesús tiene que tener las pruebas contundentes para resolver este caso. Vamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 10. Daniel capítulo 7, versículo 10 dice, y un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Los libros, hermanos, son donde están anotados todas las cosas que nosotros hacemos. ¿Ah? Eso, por medio de esos libros, cada caso va a ser juzgado. Ahora, tan pronto una persona acepta a Jesús, ¿ve? Tan pronto cuando una persona acepta a Jesús como su Salvador, ya ese nombre es registrado en el libro y es candidato para la vida eterna. Todavía no la tiene, es candidato, porque ya dio el primer paso, que es aceptar a Jesús. Tenemos que seguir nosotros la obediencia para poder obtener esa vida eterna. Ahora, cuando todo el juicio ya esté decidido, habrá ciertos eventos. Leímos anteriormente que cuando Cristo venga, ya el juicio tiene que haber terminado. Cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, el juicio ya tiene que haber terminado. No va a venir a juzgar, ya va a venir con el pago. Ahora, cuando Cristo Jesús,
¿Habrá una resurrección de todos los muertos? ¿Habrá una resurrección de todos los muertos? Bueno. ¿Sí o no? Ok. ¿Alguien tiene algún en la Biblia que donde diga? Vamos, este es un estudio, hermano. Esto no es una predicación. Si alguien tiene algún comentario, es libre de hacer el comentario, hermano. El libro de Hechos, capítulo 24, versículo 15 dice, Hechos 24, 15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, ¿todos los muertos van a resucitar, hermanos? Van a resucitar todos los muertos, pero espérenme. Vamos a ver, cada uno tiene su tiempo. Cada uno tiene su tiempo. En Reina Valera, en el Salmo 105 dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Pero al final, hermano, tanto los, acorde a la palabra de Dios, tanto los justos como los impíos van a resucitar. Pero cada quien tiene su tiempo. Vamos a ver en el estudio que cada quien tiene su tiempo, ¿verdad? Porque no se pueden mezclar. Por eso vamos a ir en el Cuando se refiere a impíos, ¿es a todos los que son del mundo o a los que una vez han creído en Dios y se apartaron? Bueno, aquel impío es el que no hace la voluntad de Dios. Aquel que no importa que haya conocido, pero se apartó, hermano, se apartó. Todavía, imagínense, una vez nosotros, el que llega al conocimiento, hermano, mire, el impío o el que no conoce los caminos de Dios va a tener su castigo, ¿ok? Pero aquel que conoce y llega al entendimiento de la palabra y se aparta, la palabra de Dios dice que entre más uno sabe, más se nos va a demandar. En el libro Patriarcas y Profetas, hermanos, si no me acuerdo el capítulo, pero estoy seguro que es en el donde habla acerca de Elí y sus hijos. Él ahí dice que todo aquel que llega al conocimiento, el castigo van a ser 10 veces más, porque llegó al conocimiento. Son nosotros que llegamos al conocimiento, hermanos. Por ejemplo, en el libro está hablando acerca de Elí, que Elí conocía el Evangelio, conocía el mensaje, era un dirigente. Y por su negligencia, hermanos, pues sus hijos se perdieron y él también. Entonces su castigo de él va a ser 10 veces más que cualquier persona, porque tenía el conocimiento. Ahora, ¿qué ocurre, hermano? ¿Qué va a ocurrir cuando se oiga la voz de Cristo en su segunda venida? ¿Qué va a ocurrir? Va a haber un evento cuando se oiga la voz de Cristo en su segunda venida. Amén. ¿Dónde está eso, hermano? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Dice,
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿quiénes son los que van a resucitar primero? Los muertos en Cristo, hermanos. ¿Ok? Ahí empezamos. Acuérdense, hemos leído que tanto los justos como los impíos van a resucitar. Pero aquí vemos que ¿quiénes son los primeros que van a resucitar? Los justos. Los justos. ¿Ok? Ahora, cuando estos muertos en Cristo resuciten, ¿en qué condición van a ser levantados? ¿En qué condición van a ser levantados, hermanos? ¿Ah? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Y dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cómo van a resucitar los muertos en Cristo? Incorruptibles, hermanos. Ya no van a tener el cuerpo cuando se murieron. ¿Y qué es incorruptible? Van a tener un cuerpo perfecto. Ya no vamos a tener el cuerpo, por ejemplo, si Dios me manda al descanso y le he sido fiel, cuando escuche la voz me voy a levantar, y ya no me voy a levantar con la rodilla toda mala, como la tengo ahorita, ¿verdad? Ya mi cuerpo va a ser un cuerpo perfecto, porque dice que se van a levantar como incorruptibles. ¿Ok? ¿No les gustaría eso, hermano? Que no importando que nosotros, que Dios nos mande al descanso, tengamos esa esperanza de que cuando escuchemos la voz de nuestro Salvador, ya no vamos a tener este cuerpo mortal. Vamos a tener un cuerpo incorruptible, hermano. Donde ya no vamos a tener más dolor. Donde ya no nos van a doler las rodillas. No nos va a doler la cabeza porque hay tanto sol. Hermano, va a ser perfecto. Ni un dolor, hermano. Muchos que ya, algunos usan lentes, algunos ya nada más empezamos a ver borroso por la edad. Vamos a ver bien, hermanos, vamos a caminar bien, ya no nos va a doler la cintura. Y eso, hermanos, solamente es si nosotros nos esforzamos y le somos fieles al Señor. Amén. Ahora, sigamos. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Son resucitados los justos y los impíos? Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 4 al 5. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Ve? Entonces, ¿quiénes van a resucitar solamente cuando Cristo venga? Porque la pregunta es, ¿serán resucitados los justos y los impíos, digamos, al mismo tiempo? No. ¿Quiénes van a ser resucitados primero, hermano? Los justos. Porque según la Apocalipsis 25 dice, pero los otros muertos
¿Y quiénes son los otros muertos? Los impíos. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección, la de los justos. Entonces, no van a resucitar los justos y los impíos de manera justa. Mire, Historia de la Redención, el capítulo 61, y en la página 431 y 32 de este libro, pero está en el capítulo 61. No es un capítulo muy largo, lo puede leer todo, pero lo que voy a leer está casi al final. Es prácticamente el último párrafo, ¿verdad? Pero el capítulo está interesante. Dice: la tierra se estremeció violentamente cuando la voz del Hijo de Dios llamó a los santos que dormían, quienes respondieron a la evocación y surgieron revestidos de gloria, de gloriosa inmortalidad. ¿De gloriosa qué? Inmortalidad. Una vez más, este cuerpo ya no lo vamos a tener así. Exclamando: victoria, victoria sobre la muerte y el sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces los santos vivientes y los resucitados elevaron sus voces en un prolongado grito de triunfo. Aquellos cuerpos que habían bajado a la tumba con los estigmas de la enfermedad y de la muerte, resucitaron inmortalmente, sanos y vigorosos. Amén. Entonces ahora, hermanos, como una vez más, si Dios nos llama al descanso y tenemos cualquier problema en nuestro cuerpo, que nos duele una rodilla, que no podemos respirar bien o lo que sea, pero somos fieles a Dios y somos contados con los justos. Mire, los que habían bajado a la tumba con los estigmas de la enfermedad y la muerte, resucitaron inmortalmente sanos y vigorosos. Qué gran diferencia, hermanos, va a haber de a como nosotros, si Dios nos manda al descanso, a como nos vamos a ver si somos fieles a Dios cuando Él venga. Ahora, ¿por qué estos han sido separados? ¿Por qué los justos y los impíos han sido separados antes de la venida de Cristo, o antes de que la voz sea oída de Cristo? ¿Por qué han sido separados? Lucas, capítulo 20, versículo 35. Lucas 20:35 dice: mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Amén. ¿Por qué han sido separados, hermanos? Porque han sido los que han sido resucitados han sido encontrados dignos de la vida eterna. El Salmos 1:6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Y el último de ese versículo, hermano, donde dice que no se casan ni se dan en casamiento, tenemos que leer todo el contexto del capítulo, hermanos, porque le están haciendo preguntas a Jesús. Personas que no creían en la resurrección y le estaban preguntando a Jesús que una mujer se había casado, pero su esposo se había muerto y se juntó con su hermano, pero también murió, y luego se volvió a morir el siguiente, así hasta los 7. Entonces le preguntaron a Jesús: en el día de la resurrección, ¿cuál de los 7 va a ser su esposo? Y entonces Jesús le respondió que en el cielo no se van a casar ni se van a dar en casamiento. Pero
en la pregunta que estamos haciendo, fueron separados porque fueron encontrados dignos de estar delante de la presencia de Dios. Ahora, ya vimos qué pasa con los justos muertos. Ahora, ¿qué va a pasar con los justos vivos? ¿Verdad? Primera de Corintios, capítulo 15. Versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Entonces, ya los muertos en Cristo van a resucitar ¿cómo? Incorruptibles, pero los justos vivos van a ser ¿qué? Transformados. Amén. Entonces vamos a tener la misma bendición que van a tener ellos, los justos muertos ya van a salir con ese cuerpo. Los que estamos vivos, si es que estamos vivos y somos fieles a Dios, nuestros cuerpos serán transformados, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Puede también anotar 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Y en Historia de la Redención, de la misma manera, capítulo 61, dice, los santos vivientes fueron transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y arrebatados con los salidos del sepulcro. Fueron todos juntos a recibir a su Señor en el aire. ¡Oh, cuán glorioso encuentro fue ese! Los amigos separados por la muerte volvieron a unirse para no separarse más. Amén. Mira, hermano, qué escena tan más bonita. Tal vez nosotros hemos perdido un amigo, un familiar, y estamos tristes porque pues es doloroso. Pero en aquel día, hermano, una vez más, si somos fieles a Dios, nuestra familia, nuestros amigos que ya hayan pasado al descanso, van a resucitar y nosotros nos vamos a reunir con ellos, hermanos. Y la última parte que dice aquí la mensajera de Dios, para no, ¿qué? Para no separarnos más. ¿Se imagina usted eso, hermano? Amén. No separarse más de sus hijos, de sus padres, de su esposa. Saber, hermanos, que tenemos una eternidad para estar juntos. Sabemos que por medio de la sangre de Cristo y por su amor tenemos esa oportunidad. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tomemos a considerar lo que está pasando en estos momentos, lo que es el juicio. Si nosotros nos preguntamos, si yo me pregunto, ¿cuántos anhelamos eso? Estar con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros hermanos aquí por toda una eternidad. Todos vamos a contestar, todos y todos queremos. Pero ¿cuánto nos estamos esforzando para que eso pase? Por eso es la importancia del juicio, hermano, del juicio investigador que se está llevando a cabo. Ahora, el juicio sabemos, ya hemos visto cuándo empezó. No sabemos cuándo va a terminar. Nadie sabe, hermano. Ahora, el juicio investigador, hermano, sabemos que empezó por los muertos. ¿Cuándo va a terminar el juicio de los muertos y empezar lo de los vivos? Tampoco lo sabemos, hermano. Entonces, todos los días nosotros, tal vez mi nombre ya fue pasado, tal vez no falta por pasar, no lo sé.
Pero de lo que sí podemos estar seguros es de que vamos a pasar. Ahora, ¿por qué están separados los vivos malos? Perdón, me equivoqué en la pregunta. ¿Por qué están separados tanto los vivos malos como los vivos buenos, hermano? Porque va a haber una separación también. ¿Qué es lo que va a hacer que Dios diga, oh, ok, estos son los justos y estos son los impíos? Lucas capítulo 21, versículo 36. Dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas, que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué dice que estaban haciendo? Velando y orando. ¿Para qué? Para ser tenidos, ¿qué? Dignos. Ya vimos que a los muertos, a los justos muertos fueron encontrados dignos. A los vivos también se les tiene que encontrar dignos para que puedan tener esa bendición de estar con Jesús. So, tenemos que velar y orar en todo tiempo. Ahora, hemos visto quiénes van hasta ahora va que quiénes van a resucitar, cuándo van a resucitar, cómo van a resucitar. Ahora, hablando un poco más acerca del juicio. ¿Hasta dónde se va a extender la investigación de cada caso? ¿Hasta dónde? ¿Qué tan profunda va a ser esa investigación de cada uno de nosotros? Ese caso, hasta ¿qué tanto se va a indagar? Miren, vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Y dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena y sea mala. ¿Hasta dónde va a llegar esa investigación de cada caso de uno de nosotros? Dice toda obra, y cuando dice que toda obra va a llevar, dice toda obra la va a traer Dios a juicio. ¿Y qué es toda obra? Porque acá dice sea buena o sea mala. Todo. Libro de Mateo, vamos al libro de Mateo. Capítulo 12, versículos 36 y 37. Mateo, capítulo 12, versículos 36 y 37 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás condenado. Entonces, todas las cosas, hermanos, que nosotros hagamos, que nosotros digamos, van a ser llevadas al juicio. No va a haber ni una sola que vaya a quedar como ocultita ahí. Nada. Todas las cosas en ese juicio van a salir a flote. Ya sea encubierta o no encubierta. Ahora, ¿cuándo y dónde se registran las cosas abiertas y ocultas? Vamos al libro de Malaquías, hermano. Capítulo 3, versículo 16. Y dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó, y fue escrito libro de memoria delante de él
para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Cada vez que nosotros hagamos cualquier cosa, sea buena o sea mala, ¿dónde se va a escribir? ¿Y cuándo se va a escribir? Si yo hago una cosa buena o una cosa mala, ¿cuándo se va a escribir eso? Voy a poner un ejemplo. Si yo digo una mala palabra y sé que no debo decir una mala palabra, ¿en qué momento se va a escribir en el libro de memoria lo que hice? Acorde de lo que acabamos de leer, dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria. En el momento que uno hace las cosas, en ese momento el ángel está anotando. No es como nosotros que se tarda un poquito, no. En el momento que uno está haciendo las cosas, ya sea buena o sea mala, se están anotando las cosas. Manda, hermano. Si hacemos si tenemos cosas malas, es anotado en el libro de memoria y luego nos arrepentimos, ¿eso es borrado? ¿Cómo? Sí, hermano, eso va para los registros del pecado. Cuando nosotros hacemos una cosa mala, cualquier cosa que hagamos mala, vamos a Cristo, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos de todo corazón, ese pecado es perdonado, pero todavía queda escrito, ¿ok? Hasta el día del juicio. ¿Por qué? Porque cuando esté en el juicio, va a llegar alguien, como el diablo, y la va a acusar o me va a acusar. Dice, mira, pero este hizo esto. Ok, sí, cierto, lo hizo. Pero está anotado que tal día hizo esto. Pero está anotado también que él se arrepintió. Y ese pecado ha sido perdonado. O sea, tiene que haber pruebas. Tiene que haber pruebas de que se cometió tanto el pecado. Tiene que haber pruebas tanto de que usted se arrepintió o cualquier persona se arrepintió para que el universo entero sepa que es un juicio justo. Exacto, que abandonó el pecado, que no se cometió más. Sí. ¿Alguna otra? ¿No? Ok. Ok, entonces, ¿dónde nos quedamos? Hasta me perdí. Malaquías 3 dice, estábamos ahí. Mire lo que dice, hablando de eso, el libro de Conflicto de los Siglos, capítulo 29. Capítulo 29 y en la página 535. Acerca de cuando son registrados las cosas que se hacen. Dice, la obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como una señal de fidelidad, como señal de fidelidad o de infidelidad, cualquiera de las dos cosas. O se va a notar que usted es fiel o infiel. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud. Y hermanos, cuando dice terrible exactitud es que se anota todo. El día, la hora, el segundo, todo hermano. Porque Dios es así. O sea, queda registrado de una manera exacta. Que cuando el juicio se lleve a cabo, ¿verdad? de cada persona, no haya lugar a duda de por qué se está dando el fallo, ya sea culpable o inocente. ¿Okay? Cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto
con todas las tretas arteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Entonces, todo eso, hermano, es registrado. Cada una de las cosas, de una manera exacta, de una manera que nosotros ni nos imaginamos. Entonces, hasta ahí vamos a llegar hoy, hermanos, porque ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? A ver si luego le seguimos. Porque todavía falta mucho más, hermanos. Pero entonces nos quedamos en la pregunta, ¿cuándo y dónde se registran las cosas abiertas y ocultas? Que para la próxima, hermanos, vamos a seguir estudiando, porque todavía falta mucho de esto que es el juicio, que es importantísimo, hermano. Es importantísimo que nosotros podamos entender, hermano, lo que está pasando. Porque esto no es una cosa liviana, como leímos al principio, esto es una cosa que se está llevando a cabo y está en juego en nuestra vida. No solamente aquí, sino en nuestra vida futura, nuestra vida celestial. Y a veces nosotros vivimos tal vez la vida diaria, sí, pensando que Dios nos ve, pero no de esta manera tan exacta. Y tenemos que tomar en cuenta que Dios está anotando nuestras cosas, nuestros pensamientos. Mire, en uno de los 10 mandamientos es no adulterar. ¿Verdad? ¿Y qué es el adulterio? Pues estar con una persona que en este caso, digamos, no es tu esposo o no es tu esposa. Pero ahora Jesús va todavía más allá. Y llama simplemente al mirar de una manera prohibida a la otra persona, imaginarte las cosas, eso ya te cuenta como adulterio. Y todo eso va siendo registrado, hermano. Y tal vez nosotros hemos tenido pensamientos así o cualquier otros pensamientos y cuando vamos a pedir perdón no nos acordamos de esas cosas. Pero tenemos que acordarnos de esas cosas porque están escritas. Porque Dios es un Dios de orden, es un Dios exacto. Y tiene que ser así, hermanos, porque si en nuestro caso, Él tiene que comprobar por qué nosotros vamos a ser salvos o por qué nosotros vamos a ser perdidos. Por eso es tan importante, hermanos, que el diario vivir de nosotros sea a conciencia de lo que está pasando en estos momentos. Que es muy importante, hermano, el juicio. ¿Quién de ustedes sabe si su nombre ya pasó? ¿Quién de ustedes sabe? No sabemos, hermano. Por eso, cada día, hermano, es tanto cuando nos levantemos y que nos acostemos, estar a cuentas con Dios. Acordarnos de todos nuestros pecados, hermano, y arrepentirnos de todo corazón y no cometerlos más, hermano. Porque si se nos pasa un pecadito por ahí que no hemos confesado o que no queremos confesar o que no queremos arrepentirnos o que no queremos apartarnos, hermano, más adelante en el estudio vamos a ver que aún siguiendo una vida según de cristiano, nos vamos a perder. Así que Dios me les bendiga, hermanos, y pues, hasta la próxima. Gracias a nuestro hermano Sergio por compartir la palabra de Dios. Ahora vamos a finalizar despidiendo el sábado. Cantemos el himno número 47.
nuestro sol se pone ya. Pueden ponerse de pie. Nuestro sol se pone ya, todo en calma quedará, la plegaria levantad, que bendiga la bondad de nuestro Dios. Santo, 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 Señor Jehová, cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor, a ti. Oh Señor, tu protección, dale ahora al corazón, dale aquella dulce paz, que a los tuyos siempre das con plenitud. Santo, 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 Señor Jehová, cielo y tierra de tu amor, llenos hoy están, Señor, a ti. Oh Señor, que al descansar pueda en ti seguro estar, y mañana mi deber pueda alegre fiel hacer en tu honor. Santo, 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 Señor Jehová, cielo y tierra de tu amor, llenos hoy